Continuamos entonces con nuestro estudio del libro de Joel. Hemos hablado del autor, hemos hablado de la época, por lo menos la época estimativa en la que fue escrito el libro. Hemos hecho algunas consideraciones acerca de las circunstancias que le tocaba vivir a Joel y hemos realizado también las necesarias consideraciones hermenéuticas que son imprescindibles antes de comenzar a estudiar las Escrituras. Para finalizar, leímos el primer capítulo de Joel, haciendo algunos comentarios de índole exegética en algunos de los versículos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con los capítulos 2 y 3, con la misma metodología, y finalmente haremos algunas referencias, aunque sean muy breves, según el tiempo que nos quede, a cuestiones escatológicas que están consideradas en el libro de Joel. Bien, pasemos entonces a leer el primer versículo del capítulo 2 del profeta Joel. Dice así las Escrituras: Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. La trompeta o el shofar, yo lamento no tenerlo aquí a mano porque quería mostrarlo aquí en cámara, pero bueno, lo dejé lejos de mi alcance en este momento. Se usaba como señal de peligro, para avisar, por ejemplo, de un ataque militar. Es interesante y es reconfortante ver cómo Dios demuestra su gracia advirtiendo a su pueblo de antemano y proveyendo la oportunidad de arrepentimiento antes del juicio. Esa trompeta que sonaba, yo les iba a traer el shofar para que ustedes lo vean, pero en realidad yo nunca logré sacarle ningún sonido. He practicado bastante y he intentado, pero ya estoy llegando a la conclusión de que le falta algo a ese artefacto, alguna boquilla o algo, porque no he logrado sacarle sonido. Probablemente Tosini podría sacarle sonidos con mucha mayor facilidad. Pero lo interesante de esto, de la trompeta que sonaba, de este shofar, de este cuerno de carnero, es que Dios advierte de antemano y da oportunidades de sobra para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo se vuelva a Dios y para así Dios poder darle la restauración, que es lo que Dios siempre busca y procura. Bien, aquí la Biblia presenta el día de Jehová. Sobre a qué se refiere con este nombre vamos a hacer consideraciones al final de la lectura. El día de Jehová, ¿no? Lo que vamos a considerar ahora es que lo presenta como una realidad inminente. Dice en este texto y en varios otros, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, una realidad inminente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en interpretar esto de cercano, ciertamente vengo en breve, y frases como estas, ¿no? Porque uno podría decir, el día de Jehová está cercano, claro, pero si este libro fue escrito más o menos 800 años antes de Cristo, si le sumamos todos los años de la era cristiana, hagan ustedes la cuenta cuánto tiempo transcurrió. Y si el Señor venía en breve, bueno, hagan la cuenta cuánto transcurrió desde que el libro de Apocalipsis fue escrito. Y si el apóstol Pablo también en muchas ocasiones advierte del inminente retorno del Señor Jesucristo, bueno, hagan ustedes la cuenta. ¿Es que faltarán acaso 2000 años más? ¿Faltarán acaso 2900 años más hasta llegar al día del Señor? Bueno, ese razonamiento parte de un concepto falso, que es creer que Dios se maneja con los cánones de tiempo y espacio con los que nos manejamos nosotros, que somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos limitados en tiempo y espacio. Entonces, como seres humanos estamos inmersos en coordenadas de tiempo y espacio.
Nosotros podemos decir, falta poco para el final del estudio, falta un poco más para llegar a nuestra casa, o ya estamos en nuestra casa y para la hora de la cena, falta un poco más, está un poco más lejano el momento en que nos vayamos a dormir, un poquito más lejano está el tiempo en que termine este periodo y ya vuelva a la normalidad y podamos transitar libremente por las calles y concurrir a nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Podemos entonces hablar de que algo está más cercano o más lejano. ¿Por qué? Porque nuestra vida es limitada. Duramos en esta tierra una X cantidad de años. A veces se ha dicho somos eternos porque nuestra alma no muere. No, es un error. Somos inmortales en todo caso. Nuestra alma es inmortal. Luego que terminamos nuestro breve periodo aquí en la tierra, nuestra alma va a pasar la eternidad en alguna otra dimensión, en algún otro lado, en el cielo o en el infierno, concretamente. Ahora, no somos eternos, porque eterno quiere decir que no tiene principio ni fin. Eterno quiere decir que está por fuera de las coordenadas del tiempo. Y solo Dios está por fuera de las coordenadas del tiempo. Y también fuera de las coordenadas del espacio. Nosotros podemos decir, estoy ahora en esta habitación en mi casa, en Caseros, partido 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Podemos dar las coordenadas espaciales, incluso podríamos decir a cuántos grados, minutos y segundos de latitud o de longitud, etcétera, etcétera. Ahora, Dios está en todos lados y Dios no se limita por las coordenadas del espacio, ni por las del tiempo, ni por las del espacio. Entonces, ¿a qué viene esta consideración que estoy haciendo? Que cuando el Señor dice que está cercano el día de Jehová, no tendríamos que pensar como una línea de tiempo, como la que rige la historia humana, una línea de tiempo donde marcamos un hecho hacia el cual nos estamos acercando. ¿Se entiende? No es una línea de tiempo en el cual marcamos un hecho, en vaya a saber qué momento del futuro, y nos estamos acercando o moviendo hacia ese lugar de modo gradual. Nos movemos, nos acercamos. No. Lo que quiere decir la Biblia y lo que quiere decirnos el Señor cuando nos habla de la cercanía de estos eventos es que ese día está siempre listo a irrumpir en la historia. Siempre listo está para irrumpir en la historia. Está siempre listo para llegar, para irrumpir sobre nosotros. Cuando hablamos de la inminencia del retorno del Señor Jesucristo, del arrebatamiento de la iglesia, la inminencia, lo que estamos diciendo, hermanos, es que puede acontecer en cualquier momento. En cualquier momento. Ese día está cercano, quiere decir, se puede hacer presente en cualquier instante. Esto tiene grandes implicancias para la vida mía y para la vida de ustedes. Si es inminente, si puede ser en cualquier momento, si se puede hacer presente en cualquier instante, usted y yo tenemos que estar preparados. Ese es el propósito de Dios al advertirnos de la inminencia y la cercanía del día de Dios, del día de Jehová, del día de Cristo, y se llama de varias maneras. Luego al final vamos a hacer algunas consideraciones diferenciadoras respecto de esta terminología. En síntesis, el día del Señor, el día de Jehová está cercano, el día del inminente retorno del Señor Jesucristo. Nosotros somos arrebatados en esta tierra, comienza el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Ese día está cercano, quiere decir que en cualquier momento se hace presente, en cualquier momento irrumpe en la historia, en el momento en que Dios diga ahora, en ese momento que ninguno de nosotros conocemos. Por la consideración de las profecías bíblicas y de ciertos acontecimientos que van generando un escenario de gobierno mundial, por ejemplo, totalitario. Ya creo que falta muy poco para que el escenario esté ya definitivamente preparado. Nosotros podemos intuir que ese día
está cercano, pero también cercano en el sentido del tiempo cronológico que manejamos nosotros. Pero eso es una deducción que nosotros hacemos por observar que se está configurando un escenario a nivel internacional propicio para el cumplimiento de las profecías del tiempo final. Escenario que no existía hace tiempo atrás. Yo diría que hasta hace poco tiempo atrás no existía. Y hoy vemos que se configura un escenario. Pero saben, hermanos, el día del Señor estaba tan cercano, hoy, como en el año 800 antes de Cristo, cuando escribió el profeta. Estaba tan cercana la venida del Señor hoy, que cuando el Señor en Apocalipsis dice, "He aquí vengo en breve", por todo lo que explicamos antes, el día del Señor es tan inminente hoy como lo fue en el pasado y como lo será en el futuro. Inminente. Puede acontecer e irrumpir en cualquier momento. Bueno, me he detenido mucho en este versículo, en los otros me detendré mucho menos, porque era necesario aclarar este tema, porque siempre surge en la mentalidad de los incrédulos y a veces también en la de los creyentes esa duda. ¿Cómo? Está cercano. Vienen diciendo eso desde hace cuánto. Lo que pasa es que hay que entender qué quiere decir en la Escritura el término cercano y el término inminente, que tantas veces es utilizado para advertirnos. Dios tiene misericordia inmensa y nos advierte. No mucho tiempo más podés continuar en esta situación de pecado y de alejamiento. No mucho tiempo más. Porque es inminente el momento en que Dios dice basta. Y todos nosotros tenemos que presentarnos a dar cuenta. Día de tinieblas, aquí describe este día, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá. Aquí dice en años de muchas generaciones. En otra traducción, la traducción más correcta sería ni volverá a verse jamás. Un pueblo tremendo que ni volverá a verse jamás. Pensamos que si esto se refiere a Babilonia, como algunos piensan que este texto fue escrito poco antes de la invasión babilónica a Jerusalén en el 586 a.C., sería falso. ¿Por qué? Porque luego de Babilonia hubieron muchas otras invasiones a ese mismo territorio, peores que la de Babilonia. Piensen en la invasión de los griegos y luego la peor de todas, la de los romanos. Esto nos dice, nos muestra y nos ilustra lo que hablamos al principio de la ley de la doble referencia. Es probable que se esté refiriendo a Babilonia, pero también se está refiriendo a un hecho futuro. Para nosotros también es un hecho futuro que tiene que ver con los eventos de los últimos días. Fundamentalmente la batalla de Armagedón, a la que también haremos referencia breve en la última parte. Bien, entonces puede referirse tanto a la invasión babilónica, para sintetizar, como a la invasión que la Escritura profetiza de un pueblo del norte a la mitad de la gran tribulación. Delante de él, sigue describiendo a este ejército, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Una vez más hace referencia, según los estudiosos, a esa invasión final, al término de la gran tribulación, que está dirigida por el anticristo, la batalla de Armagedón. Lean ustedes Apocalipsis 16, 13 al 16, y Apocalipsis 19, 11 al 21. Yo voy a citar muchos textos bíblicos a lo largo de este tiempo, y es para que ustedes los anoten y los puedan leer y considerar más tarde, en otro momento, porque no tenemos tiempo hoy de leerlos todos. Estamos en el capítulo 2, versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes.
Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá el rumbo. Muestra cómo ese ejército del norte avanza de un modo irresistible. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. En otra traducción dice, no se empujan unos a otros. Muestra de una manera casi poética la organización férrea que tiene ese ejército. No se empujan unos a otros. Cada uno se mueve en la posición exacta, como están, imagínense esos ejércitos bien disciplinados marchando. Dice, cada uno se mueve en la posición exacta, sin perder la formación. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a la manera de ladrones. Fíjense que también es la imagen de la langosta que hace todo esto, ¿no? Está la langosta, está el ejército invasor futuro, puede ser el de Babilonia, y está también el acontecimiento futuro del final de los tiempos de Armagedón, que es de acuerdo a la ley de la doble referencia. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Fíjense que está refiriéndose aquí a ese derrame futuro de la ira divina. Todas estas cuestiones que se relatan a partir de ahora no se dan naturalmente solamente porque un ejército invada un... Está hablando casi de señales sobrenaturales. Lean ustedes Mateo 24, 29 y Apocalipsis 6, 12 y 13, donde se amplían estas y se describen bien estas señales futuras. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Recordemos que Jehová es el Señor Jesús, que viene al mando de su ejército celestial a establecer su reino aquí en la tierra y a destruir a todos los enemigos, a las naciones que están reunidas para guerrear contra el Señor. Hay un himno que dice, no recuerdo todo el himno, pero en la parte pertinente que yo quiero citar, dice, y las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Bueno, por más que sea linda tal vez la música o lo que ustedes quieran, no es acertada doctrinalmente esa afirmación. La Escritura nos muestra que las naciones estarán reunidas en orden de batalla contra el Señor, no para darle la bienvenida. Eso es un error escatológico, claramente, que a veces imprudentemente podemos llegar a cantar, lo cual demuestra que los errores doctrinales no están solamente en los coros más modernos, sino también en los himnos más antiguos y más tradicionales. Siempre tenemos que mirar con atención qué es lo que cantamos y poder entonces juzgar con sabiduría de acuerdo a las Escrituras. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Acá vemos el Señor que va a la cabeza de la columna, el ejército poderoso que sigue las órdenes del Señor, el ejército celestial. Bueno, luego de advertirles de la cercanía de ese día de juicio, y de la cercanía en realidad de un juicio mayor que el que ya acababan de experimentar, porque recordemos que la langosta, cuando Joel escribe, ya pasó por ahí y dejó todo destruido. Y Joel les advierte de un juicio futuro peor que el que acaban de experimentar con la langosta. Y ahora Joel, a partir del versículo 12 del capítulo 2, empieza a llamar al arrepentimiento. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Otra vez hace hincapié en las muestras, ¿cómo? Las muestras, sí, las muestras externas de compunción interior, señales exteriores, necesarias muchas veces, que tienen que acompañar, o más bien que acompañar, yo diría que deben reflejar natural y espontáneamente la actitud interior. Recordemos este concepto. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón.
Claro, porque no se trata solo de algo exterior. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Uno de los textos más repetidos por nosotros y más bellos y consoladores, y que se duele del castigo. Dice otra traducción, Dios no está satisfecho, dice otra traducción, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Él está deseoso de desistir y no de castigar. Por eso da oportunidades. Avisa con el cuerno, hace sonar ese cuerno que yo no sé soplarlo. Pero aquí Dios advierte de una u otra manera. Y como yo digo, yo a veces no sé hacer sonar el cuerno ese, a veces como iglesia tampoco sabemos hacer sonar la alarma ante el mundo del inminente juicio de Dios. Y esa es nuestra función como iglesia, ¿no? Nuestra función profética. Hacer sonar la alarma. Hay un libro de David Wilkerson, muy lindo el libro, muy impactante, se llama Pon a tu boca trompeta. Lo que está diciendo es que hoy también es función de la iglesia, tiene la iglesia que decidirse no solo a dar palabras consoladoras, que eso es muy importante, animar, consolar, pero la iglesia también tiene que asumir su rol de decir cosas que no son simpáticas, que es advertir, denunciar el pecado y advertir acerca del inminente juicio de Dios. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Miren, esto es importante también hacer referencia a este hecho histórico. Saben ustedes que una pareja de novios recién casados estaba excusado de realizar ciertas oraciones cotidianas, porque estaban dedicados efectivamente a esa relación que recién comenzaba y como un acto de contemplación, de consideración, podríamos decir así, Dios o la tradición por lo menos, los excusaba de realizar esas oraciones cotidianas en el día de su boda. Ahora, Joel dice, no, es un tiempo de tanta emergencia que no excusa a nadie. Nadie está excusado de orar en este tiempo de emergencia espiritual. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Oren, ayunen, clamen a Dios. Versículo 17. Entre la entrada y el altar, se refiere pararse entre la puerta del templo y el altar de bronce. Eso hablaba de ser mediadores, la actividad de mediación de los sacerdotes. Entre la entrada y el altar, mediando, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Esto es, para mí es muy significativo esta frase, esta expresión, porque es cierto que nuestra infidelidad nos priva de la bendición, es cierto que nuestra infidelidad nos atrae el castigo disciplinador de Dios, pero creo que hay otro efecto que es peor. Analicen ustedes y juzguen. Anima al incrédulo que ve cómo hemos caído en desgracia, siendo que hemos proclamado ser cristianos. Anima al incrédulo a burlarse de Dios, a menospreciar nuestra fe. Ah, vos eras cristiano y mirá, y ahora mirá cómo estás. En el barrio dicen, sí, el evangelista ese que vive ahí cerca de la esquina, y cayó en desgracia. Esto es tremendo porque el pecado y luego el juicio de Dios
disciplinador sobre el creyente, desacredita la causa de Cristo en el mundo, desacredita, trae descrédito hacia el mensaje que predicamos. Y creo que esto es peor, que lo que nos puede pasar a nosotros en forma individual. Porque el nombre de Dios está en juego acá, el nombre de Dios. Fíjense cómo dice otra traducción: no hagas de tu heredad un objeto de burla entre las naciones. De lo que se teme entonces aquí es de que las naciones paganas pudieran dudar de la existencia y del poder del Dios de Israel, de Jehová, el Dios de Israel. Que nadie dude de la existencia y el poder de nuestro Dios por culpa nuestra, por pecados nuestros, por infidelidades nuestras, que traen descrédito y deshonra a la causa de Cristo aquí en la tierra. Y aquí viene la respuesta de Dios al arrepentimiento. Joel mira a futuro y ve cómo el pueblo se arrepiente. Hay un remanente de Israel que al final de que durante la tribulación se convierte, predica el evangelio del reino y espera al Mesías, y el Señor vuelve y hace misericordia con su pueblo. Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y empieza a enumerar las bendiciones. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte. Piense que el norte siempre es considerado en la Biblia la dirección de la cual viene la desgracia para Israel, porque todas las invasiones de los pueblos más poderosos venían del norte. Y acá nos muestra que no solo está hablando de la langosta, porque la langosta, curiosamente, venía del sur. Las langostas se reproducen en Sudán. Sudán queda justo al sur de Egipto. Aún hoy, la nación, el país, el estado de Sudán, queda al sur de Egipto, justo limitando con Egipto hacia el sur. Ahí en ese lugar se crían las langostas, y cuando venía viento de allí, venía la langosta hacia el norte, desde el sur hacia el norte. Entonces, acá está haciendo referencia claramente a un ejército invasor, que esos sí venían del norte. Dice: y los echaré en tierra seca y desierta, ese ejército del norte. Su faz será hacia el mar oriental, que es el mar Muerto, y su fin al mar occidental, que es el Mediterráneo. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Miren, las amenazas del castigo y del juicio no son para infundir temor, son para infundir arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento y cuando volvemos nuestro rostro a Dios, el mensaje es este: no temas, porque viene el Señor con su amor y con su perdón a socorrerte. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Claro que está describiendo todas las bendiciones del milenio aquí, Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Claro, el pecado deja cicatrices, indudablemente, pero Dios puede volver a restaurar a su pueblo y a sus hijos para que vuelvan a ser útiles en la obra de Dios, y puedan volver a traer gloria a su nombre y bendición para los demás. Versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Ven otra prueba más de la doble referencia? Si esto se estaría refiriendo solo al retorno del pueblo cuando en la época de Esdras y de Nehemías, ¿se acuerdan? Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Para ser más estrictos, es el imperio neobabilónico llamado los caldeos.
porque el primer imperio babilónico de Hammurabi fue hace muchos años atrás, no en la época de Abraham sería, ¿no? Ahora, acá estamos hablando de los caldeos, del imperio neobabilónico, que derrotó a los asirios, que era el imperio que estaba antes, que llevó cautivo a Israel. Primero Israel, el reino de Israel, es llevado cautivo por los asirios. Ahora Judá, el reino de Judá, es llevado cautivo por los caldeos, por los babilonios, neobabilonios o caldeos. Y luego los caldeos son invadidos y derrotados por los persas, ese gran imperio. Y los persas, en época del rey de Ciro, en épocas del rey Ciro, autorizan al pueblo a retornar. Y vuelve Israel, las 10 tribus de Israel no vuelven más. No se sabe qué pasó con ellas, no vuelven más. Pero las 2 tribus del reino de Judá regresan a la tierra, y esto está relatado en los libros de Esdras, Nehemías. Bien, si estaría haciendo referencia a esto solamente, no sería cierto, porque dice: nunca más será mi pueblo avergonzado. Y acá no fue así, porque luego del retorno, el pueblo de Israel siguió siendo avergonzado a través de toda la historia. Porque después, como les dije, vinieron los griegos, con Alejandro Magno, que invadió todo eso, después vinieron los romanos, y después viene la destrucción de Jerusalén en el año 70, y después viene la dispersión de los judíos por todo el mundo, la persecución que sufrieron los judíos a través de toda la Edad Media, las persecuciones que sufrieron los judíos incluso tremendas en los siglos XIX y XX, y hasta el día de hoy, que están en una guerra permanente y constante, y de ningún modo se han cumplido estas promesas hasta ahora. Entonces, esto es una prueba más de que el libro hace referencia a hechos aún no cumplidos. No es solamente el retorno del exilio babilónico, como dicen los intérpretes liberales y modernistas, que niegan todas las profecías del futuro y creen que solamente los profetas están hablando de lo que pasaba en ese momento. No es así. No terminó para siempre el mal y los males y los sufrimientos del pueblo de Israel. Bien, y conoceréis en medio de Israel, que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo, acá vuelve a decirlo, nunca jamás será avergonzado. Esta es la promesa, ni más ni menos que del reino milenial, donde por excelencia las bendiciones del reino milenial serán Dios en medio de su pueblo. Va a haber infinidad de bendiciones que podríamos enumerar a lo largo de muchos minutos. Infinidad, una lista larga de bendiciones. Pero la bendición por excelencia es Dios en medio de su pueblo. Como nuestra vida. ¿Cuántas bendiciones tenemos? Infinitas. ¿Cuántas bendiciones? Pero nuestra mayor bendición, ¿cuál es? Dios en nosotros y con nosotros. Esa es la bendición por excelencia. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Aquí empieza a describir las bendiciones espirituales, porque hasta ahora venía describiendo bendiciones físicas, y ahora empieza a describir las bendiciones espirituales que se les concederá al pueblo en el futuro, después del arrepentimiento de Israel y de la restauración de Israel en la segunda venida. Vendrán estas bendiciones espirituales. Recordamos que este pasaje fue citado por Pedro, en Hechos 2:17, ¿recordemos? Claro, repito, porque ya dije un poquito en la sección anterior. Pedro dice que acá se ha cumplido algo de la profecía, pero no dice que la profecía se cumplió en forma total. Pedro está usando la profecía de Joel como una ilustración de lo que estaba sucediendo en ese momento cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés sobre la iglesia. Lo que Pedro está diciendo es: este es el mismo Espíritu Santo del que habló Joel. Es este. La profecía se va a cumplir en su plenitud en el futuro, cuando el remanente de Israel crea. Algunos sugieren que esta profecía se cumplió parcialmente en Pentecostés y luego se cumplirán todo el resto de las señales que están aquí narradas más adelante en conexión con el regreso de Cristo en gloria. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto no pasó en el día de Pentecostés. Fíjense, el derramamiento del Espíritu al principio del milenio, que a esto se refiere, estará precedido por estas señales, y todo el que acuda al Señor Jesús como Mesías, dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Para qué? Para ingresar al reino, para ingresar al milenio. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Son las señales previas al juicio a las naciones, el juicio de Dios a las naciones, al final de la tribulación y al comienzo y antes de que comience el reino milenial. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El regreso de Cristo está descrito aquí.